Bueno, hoy vamos a hablar de cómo empezar a hacer videojuegos, cómo empezar a ser desarrollador de videojuegos. Em, yo soy Asher, hace 15 años que hago videojuegos y quería dejar más o menos mi recomendación y qué es lo que creo yo que alguien que no sabe absolutamente nada te diría que los pasos que podría hacer para empezar a desarrollar videojuegos. Porque al principio es difícil empezar. Muy difícil empezar porque hay una marea de información en internet. Hay tantas cosas, hay tantos videos de gente hablando y recomendando cosas que simplemente es como que ya te aturde la cantidad de información y vos como que no sabes por dónde empezar. Y eso es, de hecho, lo más importante es cuál es lo primero que tengo que hacer, en qué me tengo que enfocar. Así que lo primero que voy a hablar es otra cosa que habla mucho también, es que piensa que para hacer videojuegos necesitas estudiar en la universidad alguna carrera de desarrollo de videojuegos y no hace falta. ¿Ok? Puedes de hecho estudiar una carrera como ingeniería, puedes estudiar una carrera como de hecho muy interesante, que hagas una carrera de inglés, por ejemplo. Si aprendes inglés, básicamente se te abren las puertas del mundo. Así que iba a decir que tiene que ver eso con videojuegos. Mucho tiene que ver con videojuegos, porque la mayoría de las cosas la mayoría de las empresas y todo se manejan en inglés. Y muchísimos cursos y muchísima información en internet está en inglés. Y bueno, se te abren las puertas a un mundo donde vos podés más fácilmente acceder a más cosas. Bueno, pero en el caso de que no sea una posibilidad estudiar en la universidad, que es algo que te recomiendo. Yo he visto gente que te dice por ahí, no, que la universidad no sirve para nada y qué sé yo. Bueno, no hagas caso de eso. Un título universitario es muy bueno. ¿Ok? Es simplemente así. Aparte de la universidad aprendes no solamente la carrera en sí, sino aprendes muchas cosas, aprendes a ser responsable, a presentar cosas a tiempo, todas esas cosas son muy valorables. Por eso cuando una empresa, por ejemplo, toma a alguien, obviamente siempre va a tener una preferencia por alguien que estudió porque sabe que por lo menos tiene ciertos estándares de cómo es la persona. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la actitud. La actitud es casi lo más importante. De hecho, no es una cuestión, creo que aprender programación o aprender desarrollo de videojuegos no es una cuestión de inteligencia. Porque todo el mundo lo lleva para ese lado y que no, porque tenés que ser muy inteligente, tienes un genio para hacer esto, para hacer otro. Pero no es así. De hecho, nada es así. Porque cualquiera puede programar y cualquiera puede hacer videojuegos. Es una cuestión de actitud, de ir con la mente, digamos, abierta y tratar de hacer las cosas, entretenerse, ¿entendés? De tratar de verlo de una forma positiva, decir, bueno, voy a... Obviamente tenés que tener paciencia porque no es algo que vas a aprender en un día. Y muchas veces lo que sucede con esta gente que quiere aprender sobre videojuegos es que quiere ver un video de YouTube de 10 minutos y ya saber hacer videojuegos. Y lamentablemente eso no va a ocurrir porque desarrollar videojuegos es algo bastante complejo. Y tal vez requiera aprender otras cosas antes de hacer juegos. Pero hay un atajo y vamos a hablar de esas cosas. Pero otra cosa que también quiero tener en cuenta es que la programación, que es una de las cosas más preocupantes para la gente que está empezando, y dice, ok, quiero empezar a programar y empiezan a programar cosas randoms, y dice, ok, voy a aprender otro lenguaje de programación y qué sé yo. No hace falta programar para hacer videojuegos. Y no les recomendaría que aprendan a programar para hacer videojuegos, porque si ustedes quieren hacer videojuegos, ¿por qué van a estar aprendiendo a programar? Es algo distinto. Obviamente después, cuando tengan más ganas y tengan ganas de hacer cosas más interesantes y cosas más específicas, y de ahí de a poquito vamos a ir aprendiendo, ok, quiero hacer este efecto, entonces vamos y vemos ese efecto y empezamos a aprender de a poco programación. No hace falta que se tiren de una y aprendan programación para después aprender a hacer videojuegos, porque eso simplemente va a ser un embole y van a terminar dejando de hacer. Van a terminar quiteando, van a dejar de aprender.
Así que yo les recomendaría que de una salten a hacer videojuegos. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que yo no sé nada y cómo voy a empezar a hacer videojuegos? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta son que hay engines, que hay motores para desarrollar videojuegos, que son programas, programas como, qué sé yo, como el Word y crea texto, bueno, son programas para crear videojuegos. Y muchos de estos programas no requieren programación, simplemente tienen unas opciones y las vas creando. No voy a poner a hablar específicamente de cuáles son porque hay muchos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que ustedes tienen que investigar. Eso es una cosa que... ¿Cómo van a investigar? Bueno, ya saben que son los engines. Entonces busquen free engines. Acá, por ejemplo, busquen en Google 12 free engines. Y te sale, por ejemplo, Game Maker. Son muchos que son gratis. Otro que he visto por ahí, el Construct 2. Pueden utilizar Roblox. Hay muchos. Entonces se puede decir, ok, ¿cuál es mejor? Yo te diría que probes todos. Sí, te va a costar un tiempo, pero no mucho, pero voy a ir probando. Y una vez que vas probando, anda mirando guías. Puedes mirar un video, por ejemplo, buscarte alguna tutorial de alguien explicándote cómo puedes hacer un juego en Roblox o un juego en Construct y le das una chance. Por ejemplo, cada día, probá un engine diferente. Lo descargas, miras un video de cómo puedes hacer un juego simple y lo tratas de hacer. Vas a aprender un montón muy rápido ahí. Y después vas probando diferentes de estos engines. Puedes probar el otro día, probas RPG Maker, tratar de hacer un jueguito, ves las opciones y empiezas a ver un patrón, porque todos los engines más o menos tienen un patrón. Todos usan una cierta lógica. Y de ahí vas avanzando. Y después decir, ok, quiero saltar a algo más complejo. Y así vas mejorando de a poco. Pero sí, esto es algo que requiere ser autodidacta, digamos. Tenés que aprender solo cosas. Y yo sé que eso a veces es complicado, por ahí vos venías muy acostumbrado a que siempre una persona te enseñe las cosas, te diga, mira esto, mira otro, y después enseñarte vos mismo cosas, es más complicado. Tal vez tenés que buscar primero, investigar cómo aprender cosas solo, si requiere eso. Pero bueno, eso sería muy de inicial, digamos, sería lo más básico posible. Pero si requerís hacer eso, bueno, eso es el camino que hay que hacer. Vos, para hacer videojuegos, tenés que aprender solo. Tenés que aprender solo a cómo aplicar cosas en los juegos y cómo ir generando cosas. Inclusive, si vas a la universidad y aprendes a desarrollar videojuegos, igualmente tenés que aprender solo, porque ahí te enseñan las bases y después vos tenés que aprender solo a hacer todas las cosas. No es que te enseñan a hacer todo y ya está, y vos te recibís de ahí y listo, vas a trabajar a Blizzard. Y ahí capaz que te violan, no sé. No es así, tenés que aprender solo un montón de cosas y es como dije al principio, es un mar de información, una cosa que nunca vas a terminar de aprender, pero ya estás en un punto en que sos desarrollador de videojuegos. Ahora, digamos que usás uno de estos engines y haces un jueguito o algo. Ahí lo vas a postear, lo puedes postear y ponerlo para que lo jueguen tus amigos en una página que se llama itch.io. Y también podés participar en eventos que son Game Jams, que están constantemente están haciendo estas Game Jams. ¿Qué son? Son eventos donde te dan una consigna y vos haces un juego relacionado con esa consigna. Entonces vos ahí podés estar constantemente haciendo juegos para estos eventos. Estos eventos son gratis, obviamente no tiene recompensa la cosa. La recompensa es hacerlo y pasarla bien y haciendo esto y podés conocer gente. A veces se arman equipos, hay muchos discords de comunidades y ahí ya están adentrados en el mundo del desarrollo de videojuegos y de ahí ya el cielo es el límite. Así que espero que estas recomendaciones le sirvan a alguien y nos estamos viendo.